Todo lo sólido se desvanece en el aire. Actualidad en Cortinas de Humo. Bueno, al comienzo del programa mencionamos el proyecto de ley de reforma laboral. Aparentemente ahora lo estarían pateando para febrero. Hubo una movilización el jueves, eso también lo comentamos. Y dijimos específicamente que entre las muchas cosas que modifica y deroga y el Estatuto del Periodista, que es una ley que tiene muchísimos años. Sobre esto puntualmente, pero en general, sobre lucha sindical y defensa de los derechos de la clase trabajadora, vamos a charlar con Laura López Silva, a quien conozco desde hace bastante como delegada del diario El Día de la Plata. Hoy es secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Así que le cortábamos el sábado y le hacemos charlar un ratito al aire. ¿Cómo te va, Laura? Adolfo y Emiliano de Cortinas de Humo de Radio Universidad. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Un gusto. Gracias por el espacio. Bueno, yo ahí planteé específicamente lo que yo sé que nos toca a nuestro gremio es la derogación del Estatuto del Periodista. No sé si hay otro tipo de cuestiones además de eso. A ver, como trabajadores de prensa específicamente, la reforma de la ley laboral sí va, digamos, quieren derogar el Estatuto del Periodista, que es el artículo 194 de esta reforma de ley. Pero también quieren derogar en el artículo 195 y en el siguiente, el 196, distintas cuestiones que tienen que ver con los medios públicos y con la ley de medios y de comunicación audiovisual federal, ¿no? Así que es un ataque en general a la comunicación. Nosotros entendemos que es un ataque a la libertad de prensa, pero también a la libertad de la información, al derecho a la información que tiene la sociedad de saber lo que está sucediendo, y no solo saber lo que está sucediendo desde la mirada y la voz del gobierno de turno, sino desde las otras voces, ¿no? Que es lo principal siempre en una democracia. Laura, vayamos punto por punto. Porque yo no sé si nuestras oyentes saben que existe una ley que rige al menos la actividad periodística. Era de la gráfica eso, tiene muchos años, digamos, pero no, en general ese tipo de leyes las conocemos quienes estamos y nadie más. De hecho, charlando con gente que no es de profesional, que no es de gremio, me dicen, ¿cómo yo no me entero? Una persona, ¿cómo no me entero de de los conflictos que tienen quienes trabajan en los medios? Porque claro, te enteraste de un paro de la construcción, bueno, precisamente porque trabajamos en los medios, entonces los medios no informan, pero eso, vos sabés que me ha pasado, o sea, personas profesionales, universitarios, ¿cómo yo no me entero de tal conflicto? No te vas a enterar nunca, si no te metes a las redes sociales de quienes trabajan en los medios y todo, no. Entonces por ahí que... No, o algunos medios cooperativos o comunitarios que son quienes... Exactamente. Tu programa también, por ejemplo, levantan la voz de nuestro sector, que obviamente por ser los laburantes de las empresas de medios quedamos silenciados en los grandes medios, portales, radios, etcétera. Por eso me gustaría, Laura, aunque a nosotros nos parezca obvio, para mucha gente no lo es. Entonces, contar un poco, tenemos unos minutos, contar un poco lo que es esta legislación, cómo se trabaja verdaderamente, y eso otro que yo no lo tenía también, que vos lo dijiste, que tiene que ver con los medios públicos, etcétera, porque en general los medios tampoco, los medios privados y los públicos que tienen que ver, tampoco lo van a, se le van a comentar a la gente. Entonces, ya que tenemos un ratito y vos estás en tema, tenés micrófono. Sí, quiero destacar también que hay otro montón de artículos muy chiquititos que pasan desapercibidos, que tienen que ver también con la derogación de muchos beneficios de otros sectores. En algún momento creo que
los sectores de abogados, de contadores, y ahora no recuerdo bien más que otros profesionales, salieron a, digamos, levantar un poco la voz porque se quieren derogar también esas matrículas, que si bien entiendo que cada sector deberá tener sus diferencias, ¿no?, dentro de cuestiones internas, me parece que la matrícula es un ordenamiento y también para quienes usan esos servicios, que te da un respaldo de legitimidad, digamos, de que nadie te va a estafar, o de lo que el servicio que te prestan es válido para realizar lo que vos necesites realizar. En cuanto al Estatuto del Periodista, nosotros como periodistas, por estar, digamos, por ser la información un derecho humano que la sociedad necesita, nosotros no nos colegiamos, no tenemos una matrícula, con lo cual cualquier persona puede, digamos, buscar información y ser periodista, ¿no? Digamos, no se necesita esa matrícula porque la información es un derecho y está visto como tal. Ahora, el estatuto indica que los profesionales del periodismo, en tanto y en cuanto trabajan dentro de empresas periodísticas, no es solo los periodistas, sino también aquellas personas que trabajan en otras áreas de las empresas periodísticas, como por ejemplo diagramadores, diseñadores, fotógrafos, la parte administrativa, no sé, se me ocurre de gente que está en la parte contable, en la parte legales, los de maestranza, telefonistas, bueno, cualquier empleado de la parte administrativa de las empresas periodísticas también quedaría afectado por esta derogación del estatuto, que lo que hace es dar determinado tratamiento especial o privilegio a cuestiones vinculadas al desarrollo de la actividad. Un montón de sectores tienen este tipo de estatutos o leyes particulares que desde cada sector se han ido ganando, ¿no?, en los años de la historia del derecho laboral. Nosotros, por ejemplo, en lo que es el Estatuto del Periodista, hay cuestiones más básicas de beneficio, que es las vacaciones se cuentan de forma distinta y tenemos como un acceso antes a más días de vacaciones. Las horas extras se contabilizan también distintas con una mejora para el trabajador. Nosotros que laburamos los feriados también se cuentan de una manera distinta. Mucho tiempo en la que era la gráfica, sobre todo, se trabajaba mucho a la noche por el cierre de los diarios que salían bien temprano en la mañana, lo cual la nocturnidad también se paga de una forma distinta, aunque ya no se utilice tanto esas horas de trabajo. Y así algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ahora me acabo de acordar el tema de la doble indemnización. Bueno, son cosas que se han ido negociando y alcanzando a lo largo de todos estos años, que está el Estatuto del Periodista, pero bueno, que ha habido mejoras también de eso. Pero además tiene que ver también con la tarea del periodista de poder acceder a fuentes gubernamentales o estatales, poder tener el derecho a guardar esa fuente, a no ser perseguido por su ideología o su opinión dentro de las empresas mediáticas. Digo, hay toda una serie de artículos que tienen que ver con esas cuestiones más de lo que de la función que cumple el periodista, que fueron acuerdos realizados con las cámaras empresariales o con las empresas, no es un capricho desde el sector periodístico o sindical. Y se quiere borrar eso de un plumazo, yo entiendo, porque lisa y llanamente son derechos adquiridos, lo cual obviamente nos parece un error, nos parece que no nos sorprende, ¿no?, obviamente viniendo de este gobierno, pero que es una cuestión que atenta primero contra nosotros como sector, pero después contra la sociedad misma, ¿no? Y va en línea de lo que el gobierno viene diciendo, y el mismísimo presidente, no odiamos suficiente a los periodistas, como si ya de base habría que odiarnos, ¿no? Por informar, por transmitirle a la comunidad las cuestiones que suceden, no solo aquellos periodistas que son oficialistas o que creen y están de acuerdo con esta política del gobierno, sino también, y fundamental, como dije hace un ratito, aquellos periodistas, aquellos comunicadores que van un poquito más allá, que investigan, que sacan a la luz la trama del poder, los casos de corrupción, las cuestiones a veces ilegales que suceden dentro de los gobiernos de distintos estamentos. Por eso te agradezco este espacio realmente, porque es importantísimo que la comunidad sepa de qué se trata, ¿no? Porque no es que nosotros estamos defendiendo, no, porque somos periodistas y necesitamos que
no sé, nos siga cubriendo el estatuto los pasajes al Caribe que nos regalan. No, de ninguna manera. Esto de la doble indemnización, con sueldos como los tenemos, que no llegan en promedio a los 800.000 pesos, imagínense que una doble indemnización a las empresas es una risa. Si bien es un sector que ha caído, digamos, lo que es el negocio en sí, una doble indemnización no les mueve la vara. Pero bueno, también es parte de todo este paquete de reforma de modernización laboral, entre comillas, porque modernización no tiene un pelo, es un retraso total, que quieren aprobar. Esperemos que nosotros lo que analizamos desde el sector sindical gremial es que hubo presión, se dan cuenta que si bien plantearon esto en diciembre, con un clima donde la gente está muy agotada, más allá de que sea fin de año, por cómo viene siendo la situación económica, todo el mundo con 2 trabajos por lo menos, no llegando a fin de mes aunque tengan 2 trabajos, con un hartazgo total. Yo creo que creyeron que la gente no se iba a poner de pie y a ir, a reclamar que no se avasallen sus derechos. Entonces, entiendo que con un triunfo, entre comillas, con lo del presupuesto, que donde tuvieron que sacar la ley de emergencia del Garrahan y la universitaria, bueno, habrán dicho esperemos un poquito hasta febrero para seguir con esto y ver si juntan alguna fuerza más, lo cual para nosotros también es lo mismo, ¿no? Bueno, en febrero nos rearmaremos después de haber podido descansar un poco, pero estando en alerta total ante esta situación. Perfecto, yo no la quiero hacer mucho más larga, porque vos lo tenés bien estudiado, esto afecta, se afecta a nosotros, afecta, digamos, a un montón de profesionales, porque yo había visto un par de artículos y te digo, estamos en la radio de la universidad, afecta a personas egresadas de esta universidad y a futuras profesionales de esta universidad y a trabajadores y trabajadoras en general. Justo anoche un amigo que trabaja en gastronomía me dice, ¿esto cómo nos va a afectar? Y le dije un par de cosas y después le dije, mira, estamos en un ámbito más festivo, el viernes a la noche, le digo, no quiero amargarte la vida, en todo caso poner el programa mañana que nos vamos a charlar. Digamos, ahora, escucha música y divertite. Porque es muy amplio, porque afecta desde afecta colegios profesionales y afecta a un montón de gente que, como mi amigo que trabaja en gastronomía, así que trabaja en un restaurante, trabaja en la cocina de un restaurante, Sí, porque hay legislación en general que se va a volver para atrás o modificar de una forma perjudicial. Esto que hablan del banco de horas porque uno se maneje con el empleador y resuelva si hoy trabajé 3 horas, mañana trabajo en vez de 8, trabajo 11. No, eso desacomoda la vida de todos. Ya estamos todos con una vida desacomodada, teniendo 2 o 3 más trabajos porque el sueldo no alcanza, más el estrés, más el cansancio, más la salud mental que está totalmente afectada también. Entonces, esa flexibilización que además beneficia al empleador, porque obviamente el empleador es el que te dice, bueno, no, mira, no querés hacer esto de banco de horas, no te viene bien, listo, te echo, con una indemnización que ya va a estar mucho más barata para los empresarios, porque reducen la carga, de todo lo que hace la indemnización, y además esa indemnización se va a pagar con fondos del ANSES, del Estado, es beneficiar totalmente a los empresarios y perjudicar a los trabajadores. Eso quiero cuando los empresarios nos necesitan como más obrera, y uno es más bueno o malo que el otro. Quiero que lo remarques porque yo lo había visto. A ver, te voy a poner en términos de discurso gubernamental. Con la tuya, con la mía, con la nuestra, le van a pagar a las empresas un subsidio para que nos dejen sin trabajo. Con la nuestra, digamos. Uso el término que con la plata. Con la nuestra. Aparte también y con la misma nuestra se nos saca a nosotros mismos. Dice, van a pagar menos de aporte jubilatorio y menos en aporte a las obras sociales.
Sí, pero es plata que deja de estar en un sistema que si no se modifica, que yo creo, a ver, soy de las personas que dice hay que modificar las leyes laborales, hay que modificar las leyes tributarias, hay que modificar las leyes previsionales porque el mundo nuestro, Argentina, el país, cambió, donde hay cada vez menos mano de obra, primero por una cuestión legal, donde el trabajo registrado cayó abruptamente, pero además porque hay menos gente en el mundo laboral, está creciendo mucho la parte no activa de jubilaciones, porque hay más gente en la tercera edad y nacen menos chicos, o sea que eso de una hay que modificarlo. Las leyes tributarias también, digo, a las empresas les cuesta mucho tener empleados registrados porque hay un montón de cuestiones tributarias que tienen que pagar, que no tienen que ver con el costo laboral en sí, sino con impuestos nacionales, provinciales y municipales, las tasas, el impuesto al cheque, ingresos brutos y demás, que les comen el 30-40% del costo. Y después, bueno, las leyes laborales que también tienen que cambiar porque cambió el mundo laboral. Nuestro propio estatuto o digamos los convenios colectivos de trabajo tienen que modificarse porque hay un montón de cuestiones tecnológicas que no están incluidas. Bien, pero modifiquémosla para que todo esté mejor, no para perjudicar solo al trabajador. Entonces, con esa misma nuestra que nos quieren sacar para la jubilación, un aporte que ya ahí va a haber menos plata. Y de la cuestión de salud, donde se están destrozando las obras sociales, donde cada vez hay más prestaciones. Y eso también repercute. Bueno, si tenés una prepaga te salvás. No, yo conozco mucha gente con prepaga que cada vez le está cubriendo menos. Cada vez tienen menos alcance, porque la crisis es generalizada. Entonces, con la nuestra van a fondear a las empresas para que nos echen, ¿no? Porque les va a salir baratísimo. Y es un recambio de mano de obra total, porque aparte vas a poder estar un año a prueba. O sea, terrible, un año con una inseguridad total donde no tenés ningún beneficio, ningún derecho porque estás a prueba, y si no le serviste al empleador, te puede echar sin ningún costo. Y en ese año vos aprendiste un oficio, o aprendiste una tarea, o te desarrollaste en tu trabajo, le serviste a esa persona, pero como le sale tan barato echarte y contratar a uno nuevo, porque si no, sí tiene que empezar a pagar toda una cuestión de cargas sociales y legales que le van a hacer un poco más costoso. Entonces es un sistema, casi esclavo. No sé, que nos van a poder pagar en especies. En especies es con ticket canasta. Mucha gente cree que esos tickets canasta van a ser un extra en el salario. No, no es un extra en el salario, es parte de tu salario. Sí, es una proporción importante del salario. Eso se implementó en los 90. Varias de estas cosas que están proponiendo, lo que pasa es que hay que ser grande, medianamente grande. Varias, no todas, pero varias, muchas de estas cosas que están proponiendo, no tan duras, se implementaron en los 90. Bueno, los tickets canasta me acuerdo. Casi 40 años. Sí, yo tengo casi 40 años, nunca cobré un sueldo en especies, pero yo me acuerdo de mi viejo cobrar en esa, era una chequerita chiquita que te daba y que podías ir solo al supermercado y comprar comida. Ahora, no podías pagar la luz, no podías pagar el gas, no podías pagar el agua, no podías pagar, no sé, se te rompió el auto, si nosotros teníamos un auto, no podías ir al mecánico y pagarle con eso, no podías hacer otra cosa más que comida. La ropa de la familia no se compraba con esos tickets, era para ir al supermercado. Y no todos los supermercados lo aceptaban. Y además, esos tickets canasta solo van a valer en las grandes cadenas. No van a valer en el almacén del barrio. Sí, no, pero así. Lo que pasa es que, bueno, hay unas cuantas cuestiones más porque vos lo que estás contando y lo que yo leí es mucho de la reforma laboral de los 90. Mucho. Esto ya se vivió. Lo que pasa es que hay una generación que no lo vivió, que vivió otra cosa, que vamos a decir que fue una maravilla, pero bueno, una recuperación de ciertos derechos laborales, etcétera. Hasta ahí, porque hay mucho trabajo, como decíamos, mucho trabajo precario, pero se recuperaron por lo menos marcos que te permiten defenderte o te permiten hacer una acción judicial o te permiten, digamos, alguna herramienta dentro de una economía la estoy diciendo muy larga, de una economía que creció a partir del 2003, 2004, 2005 con un nivel de precariedad laboral importante. Pero bueno, por lo menos tenías más trabajo registrado y esas herramientas legales, digamos, y una herramienta legal es un arma de defensa. Digamos, también el ataque, si seguimos vamos a estar una hora, la justicia laboral, que también ataca a la justicia. O sea, es un proyecto en conjunto que viene a desmantelar definitivamente toda una estructura de protección de los derechos de la clase trabajadora que se armó
costando sangre, entre otras cuestiones, porque hubo varias dictaduras militares, cívico-militares, también hay que recordarlo, se armó desde los años 40 a la fecha. O sea, no se armó en 2 minutos. Y costó mucho, digamos. De hecho, costó, digamos, la última dictadura costó cívico. vidas, costó Exactamente. desaparecidos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que, bueno, yo para es antirradiofónica, pero es un montón de cosas para hablar y tenemos pocas oportunidades de charlarla al aire, ¿no? Porque esto lo podemos charlar entre colegas, no entre colegas, entre gente que no es de nuestro gremio, pero gente, digamos, gente trabajadora, desde gente que trabaja, como mi amigo en restaurantes, en la construcción, repartidores en camiones, cajera de supermercado, hasta, digamos, exactamente, incluyendo abogados de abogadas, porque lo vinculaba, no me acuerdo qué otra, martilleros, sí, que aquí en La Plata hay, digamos, un montón de gente vinculada, abarca una amplitud es enorme el proyecto. Por lo que vamos a comentar y lo que yo había leído es una ley ómnibus que derriba todo. Y yo te diría, vamos cerrando, que ataca el artículo 14 bis de la Constitución. Creo que el 80% de las disposiciones, si hubiera una corte como la gente, que no la hay, una corte suprema, digo, no, porque el artículo 14 bis de la Constitución, todo esto que vos estás contando no cabe. Es inconstitucional. Pero bueno, eso ya sería otra discusión y se nos va el programa. Sí, otro capítulo. Yo siempre pienso en esto como un árbol, tipo un árbol genealógico, ¿viste? Se ramifican tanto las cuestiones que es inabarcable en una sola nota periodística, en una sola entrevista, en una sola charla, porque uno pone a escarbar un poquito y todo está vinculado con todo, ¿no? Digamos, ningún hecho de corrupción o ningún hecho de estas características quieren llevar adelante como una reforma laboral así, porque aparte la querían ya, digamos, aprobar o que tenga el apto en 48 horas, una reforma que es amplísima, digamos, ninguna cuestión así puede avanzar si no tiene el visto bueno, entre comillas, de otros sectores del poder, digo, de la parte empresarial, de a veces una parte sindical, de una parte civil, de una parte a veces de la iglesia, de una parte judicial, digamos, dependiendo de dónde venga la cuestión y a quién afecte. Hay que abrir los ojos, hay que estar atentos. La gente de Mendoza lo está padeciendo ahora. Digo, vimos que se aprobó en la provincia de Mendoza, digamos, la apertura minera a un sector. Digo, la gente sigue saliendo a la calle. Después de que votó un presidente que dijo que el agua sobra y que, bueno, vamos por utilizar a mansalva los recursos naturales. Un gobernador que se agarra de eso y los legisladores que desoyen a la gente, que porque la minería les va a traer tantos puestos de trabajo, que encima hay estudios que niegan digamos, ese análisis o esa estadística, digamos, si estamos regalando recursos naturales que se los van a llevar, que poco va a quedar acá, y que además contaminan, digamos, es nuestra tierra, ¿no? Y no estoy hablando desde la cosmovisión de pueblos originarios, que las respeto muchísimo y admiro, pero no tengo esa sabiduría como para poderme hablar desde ese lado. Solamente saber que se quedan, contaminan todo el agua de la zona, que destruyen todo lo que es recursos naturales. Bueno, la gente de Mendoza ya lo está viendo. Nos tenemos que poner en alerta. Y esto no es una lucha del bien contra el mal, aunque sí, para mí, digo, pero hablando, nadie quiere que las empresas quiebren porque son fuentes de trabajo. Entonces esta cosa publicitaria que se ha hecho de que no, todas las empresas que tienen que cerrar por los juicios laborales. Hay un 2%, un 3% de juicios laborales respecto a la cantidad de empleados privados que hay en el sector privado registrados, lo cual encima es un porcentaje menor, ¿no? Porque estamos hablando casi un 43, 44% de trabajo no registrado. Entonces, la industria del juicio no hace que no haya trabajadores registrados o que hayan cerrado las pymes que vienen cerrando a diario. Los casi 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. Eso porque no hay consumo, eso es porque la economía está quebrada, porque no hay reactivación.
Y el juicio laboral es porque hubo un empresario que no cumplió con algún derecho. En vez de analizar por qué no cumplen con los derechos y ver qué pasa en el sector empresarial y ver si ahí hay que modificar estas cuestiones, no, van contra los trabajadores. Que sea más barato tenerlos, que sea más barato echarlos, pero es tapar el sol con un dedo, porque la economía no funciona. Y ahí tenemos que estar atentos todos, me parece. La verdad que yo siento que estamos dormidos, muy cansados, yo creo que nos han agotado a propósito, digamos, es parte de la estrategia. Y es un poco a veces, yo lo vinculo a la paritaria nuestra. Cuando la parte empresarial no va a las audiencias y te estira la negociación paritaria, al tercer mes, cuando se sentó y te ofrece 2,50, vos le decís que no 2 veces. A la tercera te ofreció 3 o 2,65 y lamentablemente muchas veces se termina aceptando porque ya hay un desgaste muy grande y porque la gente necesita algo mínimo que le aumente el sueldo para poder comprar comida. Estamos hablando de una sociedad ahora que está pagando la comida con tarjeta de crédito y que además está deudada con la tarjeta de crédito porque paga el mínimo y ya entró en un círculo, digamos, de perjuicio total. Entonces es como negar toda esa situación, ¿no? Un presidente que sigue con el mameluco de YPF y todo un séquito de ministros que no sé qué ven, no sé qué países están viendo realmente. Laura, clarísimo. Bueno, te agradecemos este rato que le has dedicado acá a Cortinas de Humo en AM Universidad. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, perdón por la catarsis que hice, porque me doy cuenta que hablé como un loro embravecido, pero siempre agradecemos estos espacios. A vos, Adolfo, siempre estás ahí, dándonos el lugar para que la gente sepa un poco más cuál es nuestra situación y esto que nos afecta en particular al sector periodístico con la derogación del estatuto, pero también a toda la sociedad porque es mucho lo que está en juego. Te dejo un abrazo grande. Charlamos con Laura López Silva, secretaria general del Sindicato de Prensa Bonaerense.